Sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Estamos en Radio Caput, Trabajadores y Empresarios, como todos los jueves, de 2 a 3 de la tarde, después de un acontecimiento sin igual, como fue la Marcha Federal Universitaria el martes pasado. Dejó mucha tela para cortar y por eso vamos a seguir con el tema, porque además escucho por ahí algunas comparaciones. Yo entiendo que la gente tiene que estar en la calle y tiene que haber, y el martes hubo un reflejo de vuelta de lo que significó la presencia, a diferencia, la más significativa hasta ahora, la del 23 de abril de 2024, donde de golpe apareció gente común, gente con chicos, obreros, trabajadores, universitarios, médicos, apareció todo el mundo en la calle. Esta fue muy importante y apareció en la Plaza de Mayo mucha gente después de trabajar. El acto, se reunieron a las 4 de la tarde, el acto masivo, hablaron los dirigentes del ámbito universitario a las 5 de la tarde, y después a las 6, 7 de la tarde la gente no se iba y seguía viniendo, y venía la gente común. Y lo que veo es que es en esta manera donde tiene que estar la gente en la calle, pero también la política la tenemos que tomar de otra manera. Hay como una sensación en algunos sectores opositores que dicen, pero no fue la del 23 de abril, lo que pasa que, bueno, no importa, no vamos a contar cuántos hay, para mí hay más, no importa el ruido que hagan, esto fue una manifestación silenciosa, esa es la que a mí más me gusta, no porque no tengan nada que decir, sino porque precisamente hubo gente que no necesariamente fue a apoyar, por ejemplo, al peronismo, sino que hubo gente que fue con un discurso y con un tema muy concreto, que la universidad pública no hay que tocarla, que la universidad pública tiene una movilización, una movilidad social extraordinaria. Mucha gente emocionada, hablando, por ejemplo, de que estaban ahí con los hijos porque ellos no pudieron ir a la facultad, pero sí pudieron mandar a sus hijos. Los trabajadores llevando a sus hijos a la universidad para que sean profesionales. Esas son las cosas que valen. Estas son las cosas que generan cambio también. Porque si fuera solamente, lo respeto absolutamente, pero si fuera una manifestación sindical ordenada, como le fue la CGT del otro día, se manifiestan muy bien los aparatos sindicales, está muy bien, no me lo van a decir a mí, que sigo el tema desde trabajadores y empresarios. Por supuesto que está muy bien, pero no dejan de ser hombres movilizados que conocen ya la estructura, que pertenecen a un sindicato y adherentes a esto. Acá fue gente que entiende, que capaz que le preguntás y de golpe te dice que votó a Milei, pero entiende que a la universidad, y empieza a entender una cosa, me parece, también empieza a entender que esto es el Estado también. El Estado no puede abandonar a la gente a su
merced como quiere Milei. Inclusive, fíjense que hubo, después de la marcha universitaria, una reunión del PRO. Por supuesto que me van a decir, es la bronca de Mauricio Macri con Patricia Bullrich. Claro que fue la bronca, por supuesto, pero el PRO dijo en una reunión con Macri, de ahí a que le den bola es otra cosa. Esto está pensado para el año que viene, vamos a ver. Pero el PRO dice, tomo distancia del gobierno Milei, en un comunicado dijo, hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos, el populismo de siempre, claro, toda la sanata para su gente, que promete mucho y destruye todo, y los que frenan el cambio desde adentro, patada para la libertad avanza, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer. En ese marco salió Patricia Bullrich no sé, ya comentamos la semana pasada respecto de lo que tenía que ver con el pedido de renuncia de que presentara la declaración Adorni, sino también con diciendo, en una reunión de gabinete apareció Milei a los gritos y pidió que Adorni no se toca, y gritó 5 minutos. Después de la reunión, Patricia Bullrich, que está haciendo la suya, pero tiene bastante habilidad, y no tiene prejuicio en decirlo, dijo, yo no diría que fue un grito, dijo ella. El presidente tiene una emocionalidad importante. Haciéndose bien la burra, le mandó el tema de la emocionalidad importante, que uno no sabe si le está diciendo, y este loquito hay que correrlo para este lado, ahí tirando sus cosas. Si esto se da así, ¿por qué la oposición no va a unirse, no va a tener la fuerza necesaria para hacer de esto un emblema? El cambio, pero el cambio para bien, el cambio para que sea el fin de un gobierno como el de Milei. Y la marcha también tuvo emociones muy concretas. Una fue la presentación de 2 personas, de 2 soldados de Malvinas, que ante una pregunta nada menos que de TN dijeron esto. A ver. Bueno, se presentaron como soldados de Malvinas, y dijeron esto. Vamos a seguir nosotros caminando por acá. Contame, decime. Somos veteranos de guerra. Mirá. Y nosotros venimos a acompañar la marcha de los universitarios, porque gracias a la universidad pública, por ahí va a parecer algo inusual, ¿no? Pero la universidad de nosotros nos devolvió la sonrisa. La universidad odontológica nos hicieron todos los dientes a los veteranos de guerra. Y por eso es que hoy corresponde estar acá con esta gente. ¿Tu nombre? Oscar Mendoza. Oscar, gracias. ¿Y vos contame? Costa Juan Carlos. Bueno, vengo por la misma, por la UBA, por los trabajadores, siempre acompañando. Y tengo mi hija universitaria, más orgulloso que eso. ¿Qué estudia? Estudia medicina mi hija, el 3er año está. Y bueno, yo soy de la Telefónica, con el compañero telefónico cuando venimos a Malvinas, y bueno, vengo a representar a mi familia. Tenés un orgullo tener una hija universitaria que salió. Muchas gracias. Esto vale 1000 palabras. Podés hacer spot publicitarios. La universidad pública argentina de la Facultad de Odontología le hizo los dientes a los soldados de guerra de Malvinas. ¿Sirve el Estado o no sirve para nada, Milei? Esto vale 1000 palabras, no quiero acotar nada más y no quiero llorar, porque ya lo vi y lloré muchas veces. Así que ya seguimos con Trabajadores y Empresarios. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios, la verdad que muy conmovedor el video de los soldados de guerra en esto, porque además el gobierno obtusamente se mantiene en esta actitud de no respetar el aumento presupuestario de la universidad, ni siquiera del Congreso, y con esto tenemos que discutir hasta la democracia, ¿eh? Cómo el Poder Ejecutivo no deja gobernar, no respeta las decisiones del Poder Legislativo, es una vergüenza. Tenemos en línea, para que hablemos de varias cosas, el rector de la Universidad Nacional de Moreno, Alejandro Roba. ¿Cómo estás, Alejandro? Luis Lauge te habla, para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Al contrario, gracias a vos para permitir que te convocara en esta breve entrevista, porque la verdad que como rector nacional y como economista, además, quiero que me hagas una configuración de lo que te pareció esta marcha federal universitaria y de qué significa, cómo ves vos el significado de lo que pueda pasar de ahora en adelante si tuerce alguna medida económica o qué es lo que puede pasar, ¿no? Mira, primero un poco darte un pantallazo de lo que está sucediendo en el sistema universitario argentino. Nosotros ya venimos con un tercer año de deterioro porque el primer año, o sea, el año 2024 fue el año donde más cayó el presupuesto y los salarios, ¿no? La devaluación de fin del año 2023 y la no recuperación de esa devaluación por los primeros meses decretó una caída enorme de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes y de todos los trabajadores argentinos. El tema es que en el caso de los trabajadores de las universidades, hasta te diría menos que los trabajadores estatales en su conjunto, los aumentos han sido menores. Entonces, hoy tenemos caídas de salario real de arriba del 30%, Mira. Becas congeladas para los pibes y para los estudiantes, becas congeladas en 35.000 pesos que ya no atienden la inclusión educativa, y por el otro lado una caída del presupuesto del 45% desde que asumió la gestión actual, con lo cual nosotros hoy podemos hacer un poquito más de la mitad de lo que hacía. ¿Un poquito más? A ver. Hola. Hola. Ahora te escucho, se había cortado un poquito, decime. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, No, digo que los números respecto a la caída del presupuesto universitario de todo el sistema, una caída del 45%, básicamente lo que dice es que nosotros podemos hacer la mitad de lo que hacíamos en el año 2023. Así que, por el otro lado, después de toda esta situación, acá lo que tenemos hoy es un gobierno que yo creo que más allá del tema presupuestario, porque si vos financiás la universidad y al mismo tiempo bajás impuestos, por ejemplo, a los bienes personales o la alícuota de ganancias, o haces un periodo de ventana de retenciones cero para el Campo Plata, porque digo, hoy lo que nosotros vemos es que se están priorizando sectores de la economía que tienen capacidad de pago impositivo, y por el otro lado se financian las universidades, que no somos los únicos, ¿no? Esta idea de la motosierra no es para todo el Estado. Los temas de seguridad, de justicia, la CIDE, bueno, esos puntos no están desfinanciados. Ahora lo que tiene que ver con la salud, la adecuación, la discapacidad de las universidades, bueno, creo que eso es tener prioridades, ¿no? No es que el gobierno no tenga prioridades, tiene unas prioridades que no son los que creo necesita la Argentina. Te escucho te estoy escuchando muy discontinuo. ¿Te volvemos a llamar? ¿Puede ser? ¿No? A ver cómo te escucho. Decime.
Hola. Ah, sí. Ahora mejor. Te escuchaba muy discontinuo. Bueno, Alejandro, esta es la 4ª marcha federal universitaria. Algunos dicen que lo suman como si hubiese habido más. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Hola? Bueno, dale. Bueno, ahora seguimos entonces con Alejandro Roa y con lo que tiene que ver, independientemente del gobierno, bueno, evidentemente mucho no le importa todo esto y sigue inmerso en los cortes, en los ajustes. Por ejemplo, el aumento de YPF, la petrolera de YPF define aumentos para el combustible en una reunión con otras empresas del sector. Este viernes venció el esquema de retención de precios y se aplica durante los últimos 45 días para evitar trasladar de inmediato el impuesto de la suba del petróleo, pero va a caer más. También una caída en ventas minoristas. Las ventas minoristas de las pymes cayeron en un 3,2% interanual en abril, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME. El aumento de los costos operativos y los servicios básicos sigue recortando márgenes y transitando la capacidad de maniobra de los mercados. Bueno, todo lo que tiene que ver con la falta de reacción del gobierno, evidentemente no le importa el tema universitario, pero también me parece que está atento porque hay un fuego interno ahí, y un fuego importante dentro del propio círculo rojo empresario que lo está viendo de costado, ¿no? Es como diciendo, bueno, te elegimos a vos para que hagas el ajuste, pero no esperábamos semejante desborde que tiene que ver con situaciones tan límites, ¿no? En ese sentido, respecto de la marcha, Axel Kicillof se reunió con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se reunió con 20 rectores y rectoras de universidades, miembros del Consejo Interuniversitario Nacional, y prometió el respaldo del gobierno y del PJ bonaerense a la marcha universitaria. Claro, porque él ahora Kicillof es presidente del PJ bonaerense. También Kicillof le pidió a los rectores de las universidades que salgan a explicar que no hay que esperar que las cosas caigan por su propio peso. Y les pidió que construyan políticamente una salida hacia 2027. Y por supuesto lo que tiene que ver con los riesgos de los hospitales universitarios, ¿no? Porque este es un aspecto también importante. La Universidad de Buenos Aires advirtió que está en riesgo la atención de su red de hospitales universitarios y reclamó al gobierno que ejecute los fondos de las partidas presupuestarias destinadas a su funcionamiento operativo. Tienen partidas mayores y el gobierno no las aplica en los hospitales universitarios, hospitales gratuitos, hospitales donde va la gente. El Hospital Escuela de San Martín es un hospital de excelencia y donde va la gente que no tiene ningún tipo de cobertura, y acá el gobierno se la quita. Es una cosa alucinante. Bueno, vamos a ver si seguimos en un minutito con la entrevista. Vamos a un corte y ya volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva
para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Seguimos en Trabajadores y Empresarios. Quiero decir apenas una cosa muy breve. Ahora está en línea Alejandro Roa, que estamos hablando con él, pero que se había dicho que en realidad se había desmentido que hubiese habido un ajuste mayor del gobierno con el tema universitario, y no es real. El gobierno de Milei aplicó un ajuste brutal de alrededor de 2,5 billones de pesos mediante una decisión administrativa, solo que involucra ahí a varios sectores, transferencias a subsidios, recortes que afectaron a subsidios energéticos, transferencias a la provincia, educación, salud, obra pública, rutas, parques nacionales. Lo dibuja, pero también siempre la universidad está en el corte. Alejandro, seguimos en línea contigo. ¿Cómo estás? La verdad que, bueno, se cortó la comunicación, pero estabas diciendo que el ajuste en realidad había sido en prejuicio más de las universidades que de otros sectores. Sí, estamos hablando de los salarios de los trabajadores, que son los que más han caído en el periodo del gobierno actual, pues hasta inferior a lo que son los trabajadores estatales. Y el presupuesto en general, un 45% desde que asumió el gobierno nacional actual. Con lo cual, nosotros podemos hacer la mitad de lo que hacíamos en el año 2023, que tampoco era que estábamos en el mejor de los mundos, ¿no? También hay que decirlo, ¿Por qué te parece que hay este empecinamiento? Por supuesto que tiene que ver con toda una conducta de un modelo nefasto, ¿no? Un modelo económico, pero hay como un empecinamiento de Milei respecto, por ejemplo, yo veo de los jubilados y del tema universitario, cuando en realidad fueron sectores, si se quiere, que acercaron su voto en su momento, una parte por lo menos, a Milei. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que no es solamente un tema presupuestario, porque si vos tenés la universidad desfinanciada, pero a su vez bajás impuestos a sectores con capacidad impositiva, siempre vas a tener déficit fiscal. Entonces, digo, no financiar a las universidades es una decisión política y es una prioridad que tiene el gobierno, ¿no? Tiene prioridades para otros sectores. No es que hablaban de achicar el Estado en general, no, lo que se está rompiendo es el Estado en su vertiente de acompañamiento a los sectores, seguridad, lo que tiene que ver con la justicia, lo que tiene que ver con la CIDE, por ejemplo, son sectores que no se desfinancian. Y en el caso creo que la de la universidad no es solamente presupuestario, es un problema de agendas diferentes y de modelo de país. Un modelo extractivista donde vos tenés que exportar solamente soja, gas, petróleo y algunos minerales de la cordillera, tal vez no necesita una universidad que agregue valor a esos productos. Entonces, también es un tema que tiene que ver con el modelo de país que piensa el gobierno y que no es para lo que nosotros desde las universidades pretendemos, que sea un país igualitario, con acceso a la educación para todos y para todas, y que eso genere puestos de trabajo de calidad y bien pagos. Entonces, ahí también hay un tema, más allá del tema ideológico, ¿no? El gobierno no le interesa que existan espacios donde se reflexione, donde se piense diferente. Te doy un ejemplo acá de la Universidad de Moreno, por ejemplo. El otro día en una asamblea estudiantil de docentes, no docentes y estudiantes, de las aulas salieron 4 o 5 docentes con sus alumnos y los otros siguieron dando clase. Y a nadie se le ocurrió decir a los que salieron por qué salieron y a los que se quedaron teniendo clase por qué siguieron dando clase. Esa es la Universidad Pública Argentina, esa es la reforma del 18, la gratuidad del primer peronismo y la ampliación de universidades que ha hecho el gobierno de Cristina a partir del año 2009. Sí, bueno, este es un tema que también ellos, la Libertad Avanza,
instruye o de golpe quiere penetrar como una muletilla de gasto exagerado o de gasto populista, que se hayan creado tantas universidades. ¿Esto está mal o está bien? Bueno, vos hoy decías que nosotros hicimos el martes la 4ª marcha. Yo te diría que es la 5ª marcha, porque la primera la hicimos al gobierno de Macri cuando se dijo esa frase, ¿no? ¿Qué es eso de andar creando universidades por todos lados? Y la ex gobernadora diciendo que los pobres no llegaban a la universidad. Y yo te puedo asegurar que en la Universidad de Moreno, si no estuviera esta universidad, el 95% de estos estudiantes no estarían en la universidad. Y por el otro lado, que son primera generación de estudiantes de universitarios en su familia, y por el otro lado son sectores populares, clase media baja, sectores muy populares, y hoy restringidos por este tema de la falta de políticas, por ejemplo becas, digamos con un monto acorde a la inclusión educativa que no tenemos, ¿no? Las becas quedaron congeladas en 35.000 pesos, imagínate que eso no te alcanza para las fotocopias ni para ningún otro elemento, y más si tenés carreras, por ejemplo, como pueden ser arquitectura, diseño, que necesitas carpetas, computadoras, otros elementos que en otros momentos el Estado ponía el hombro para que eso pudiera solucionarse, o por lo menos achicar la brecha entre los que tenían la posibilidad de comprar esos elementos y los que no la tienen. Claro. Otra de las cosas que se habían hablado, hacer las fotocopias, toda una parafernalia de que detrás de cada gasto universitario siempre hay algún currito. Todo eso es una infamia, ¿no? Bueno, puede haber exceso. Nosotros vimos que en el año 2024 la idea que tenía el gobierno, digamos, el ataque tenía que ver con el tema, por ejemplo, del adoctrinamiento de las universidades. Después con las auditorías. Bueno, todo eso fue quedando en la nada porque, digamos, las auditorías se hicieron siempre. Nosotros en la Universidad de Moreno tenemos nuestra auditoría interna y aparte remitimos toda la información al gobierno nacional. Pensá que de los fondos que nosotros tenemos, que nos financia el gobierno, el 90% son sueldos. Entonces, eso directamente no tenés cómo, no los podés rendir porque ya lo tenés rendido, porque vos lo pagás y ya el gobierno sabe que vos pagaste tantos salarios, a quién se lo pagaste y en qué momento. Y el otro porcentaje son el 10%, que son los gastos de funcionamiento, que son cortar el pasto, atender los pagos de luz, la limpieza, etcétera, que es muy poquito y eso está todo rendido, porque si vos no rendís, el otro año no te vuelven a mandar los créditos para esos gastos, con lo cual es todo, puede haber, como en cualquier lugar, sector público o privado, que alguien no haya rendido un gasto o que lo haya rendido mal. Pero la verdad que esa no es el tema. Y como eso no fue muy productivo, lo otro fue dejar que la universidad se vaya muriendo porque el presidente dice que no cerró ninguna universidad. Ahora, si vos le vas quitando el financiamiento de alguna forma, se van poniendo en peligro las universidades. Decime una cosa, Alejandro, porque quiero terminar la entrevista para no robarte tiempo, pero quiero que me des un poquito un sello breve económico a esta cuestión. Así como que la universidad se vaya muriendo y no lo van a poder lograr. ¿Este plan económico se va a ir muriendo o qué alternativas hay y qué futuro le ves a toda esta defensa que hace Caputo, que cada vez es más resistida, ¿no? Bueno, los hechos hablan más que 1000 palabras. Todo modelo económico que se basa en el ajuste permanente y deja los bolsillos de la gente, el Estado sin poder financiar obra pública que crea empleo, la inversión que tiene que ver con las universidades también, bueno, hace que la economía se vaya achicando. Si la economía se achica, como está pasando, la recaudación impositiva cae. Entonces, nunca vas a mejorar tus impuestos y tu
tus cuentas fiscales van a ir empeorando. Y en términos de como dice el gobierno, la micro, bueno, el aumento del desempleo, el cierre de fábricas, te estás dando cuenta que si no hay ningún motor que pueda hacer crecer la demanda interna, nadie va a vender más, y si nadie vende más, nadie invierte, por más rigui y baja de impuestos para la inversión que quieran. Alejandro, salvo que vos lo único que te interese es tener un modelo donde exportás materias primas sin valor agregado, y entonces para eso a lo mejor te sirve la inversión extranjera, pero eso no va a crear empleo, y no es el país que por lo menos desde las universidades queremos para nosotros y nuestros chicos, ¿no? Alejandro, yo te agradezco la participación de trabajadores y empresarios. Perdón, hubo ahí siempre las comunicaciones a veces son complicadas, pero bueno, un día te vamos a tener acá en el estudio y vamos a charlar un poquito más. Uy, se volvió a cortar. Perdón, Luis. Te mando, estuvimos con Alejandro Roba, rector de la Universidad Nacional de Moreno, en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios, pero la silla ahora que me acompaña no está vacía. Está nada menos que Daniel Jorajuría, tu cargo es secretario administrativo, pero en realidad vos sos director también de asuntos jurídicos, del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma. Sí. La CTA, supuestamente más chiquita, pero que tiene fuerza, la CTA Autónoma, de aquellas CTA, ¿te acordás? Sí, en realidad tuvimos dificultades en algún periodo por la autonomía que preservábamos, y allí hubo una división que hoy en día se está saldando. Sí. Ayer justamente estaba en la provincia de Buenos Aires en un encuentro por un proyecto de ley, estaban las centrales sindicales y Baradel, que estaba en representación, que seguramente será el futuro secretario general, me decía, no, si hablas vos, ya está, hablan las dos centrales. Digo, estamos en un proceso de unidad, Luis. Exactamente, claro. Vamos muy avanzado en eso, así que pronto seremos una CTA sin apellido. Pero me parece muy bien. En un momento se paró, era de un lado la CTA que autónoma, quedó y la otra conducida CTA por Hugo Yasky, sí, así fue. Y la CTA Autónoma. Sí.
legendariamente de Víctor de Genaro. Y donde vos ya estabas, y esto no lo digo como chicana, porque desde esta columna nosotros con los representantes de los trabajadores... Podés decir lo que quieras. No, pero de vos no te voy a decir nada, porque además son todos elogios, porque este señor que al lado mío, además no voy a hacer una chicana de esto, porque si no es la cosa que lamentablemente los dirigentes no defienden. Cuando este señor defendió al gremio gastronómico, defiende a un sector, al sector potente del gremio gastronómico, y él, cuando había que ir a buscarlo hace muchos años para hacerle una nota, él estaba en su lugar de trabajo, así que sindicalista que laburaba, ¿se acuerdan de esa chicana? Claro, sos sindicalista, no laburás más. No, Daniel Jora Julia seguía laburando. Así que eso también te merece. Sí, un grato recuerdo. Vos sabés que la nota que hiciste en ese momento para La Nación también me salvó el empleo. Nunca te lo dije. Hoy bien. Nobleza obliga, porque salió publicado un domingo. El dueño estaba radicado en Londres, era un romano en ese momento que había comprado luego del fallecimiento de Cacho Vázquez. Y bueno, tenía siempre temores al sindicalismo, y con esa nota explotó todo. Claro, y resulta que fue cuando más vendió el Club del Vino. Es decir, a raíz de esa nota se difundió, y bueno, se llenaban los salones y todo, y creo que tu nota me salvó la cabeza. No, y a mí siempre Daniel Jora Julia me aportó estas cosas relevantes, los pensamientos más allá de las preguntas, la cosa más profunda, la cosa de saber esta angustia que nos pasa ahora, que no sabemos. Primero, vamos en una cosa, si querés, breve. Esta marcha federal universitaria en la que participaron, por supuesto, ustedes, la CTA Autónoma, y la gente común también, y la gente común que estuvo ahí. Hay algunos que están preocupados porque dicen, no fue tan poderosa como la del 23 de abril de 2024. Yo vi que después de las 6 de la tarde, después de los actos, la gente seguía llegando. La gente común. ¿Cómo la viviste? No, sin lugar a dudas estuvimos allí, estuvimos toda la tarde en la plaza, nos movilizamos a partir de las 14 horas. Fue otra marcha masiva, con mucha sociedad presente, esto que vos marcabas, la familia llegando a la tardecita, después de los trabajos y demás. Porque, Luis, entendamos que es la línea de flotación de un pueblo. A un pueblo, mientras esté educado, no se lo va a poder bajar ni hacer agachar la cabeza. Creo que atrás de eso se esconden cosas muy graves, y además porque en estos momentos es gravísimo lo que está pasando, cuando el presidente se niega al presupuesto universitario y resulta que lo manda a la Corte porque dice que no sabe de dónde salen los fondos, y nosotros tendríamos que preguntarle, ¿y qué es lo que haces con los fondos? Y entonces cuando vos revisás los números, ayer escuchaba un economista, 500.000 millones de exenciones por el RIGI, que 100.000 millones al hombre más rico de la Argentina, bueno, y así la exención de impuestos a los autos de alta gama, a los ya. Entonces, es gravísimo, y allí yo, Luis, soy hijo de un mecánico de un pueblito de 1.500 habitantes, con 5 hijos, criándolos y demás, y llegué a la universidad pública después en democracia y me recibí en el año 95. ¿Qué te parece? Si alguien lo ha vivido y lo valora, o como cualquier padre de cualquier joven, un padre trabajador que no lo haya podido hacer y que su hijo haya llegado a la universidad, me parece que es la satisfacción más grande que nos puede dar el ascenso social de los trabajadores y demás. Así que totalmente. Recién es un límite. Antes de hablar con Alejandro Roba, el rector de la Universidad de Moreno, yo hago mi comentario para empezar el programa, y pasamos un video que tuvo que ver con una entrevista que casualmente hizo TN. ¿Lo podemos pasar para que lo escuche el video? Sí. ¿El video de los soldados de Malvinas, lo viste? No lo he visto. ¿Sabes? Es tremendo. Ahí le hace una movilera de TN, de Todo Noticias. La verdad que TN con el tema universitario no se mete, Clarín tampoco se anima
Sí. Es muy oficialista, pero no se anima a esto. Pero le pregunta, y aparecen 2 hombres, y uno le dice, nosotros somos soldados de guerra, de Malvinas. Y la universidad nos devolvió la sonrisa. A ver, escúchalo. A ver, vamos a seguir nosotros caminando por acá. Contame, decime. Somos veteranos de guerra. Ah, mirá. Y nosotros venimos a acompañar la marcha de los universitarios porque gracias a la universidad pública, por ahí va a parecer algo inusual, ¿no? Pero la universidad a nosotros nos devolvió la sonrisa. La universidad odontológica nos hicieron todos los dientes a los veteranos de guerra. Y por eso es que hoy corresponde estar acá con esta gente. ¿Tu nombre? Oscar Mendoza. Oscar, gracias. Y vos contame. Costa Juan Carlos. Bueno, vengo por la misma, por la UBA, por los trabajadores, siempre acompañando. Y tengo mi hija universitaria, más orgulloso que eso. ¿Qué estudia? Estudia medicina mi hija, el 3er año está. Y bueno, yo soy de la Telefónica, con el compañero telefónico cuando venimos a Malvinas. Y bueno, vengo a representar a mi familia. Tenés un orgullo tener una hija universitaria que salió. Muchas gracias a todos. Qué bueno. Social. Por supuesto. Sí, qué bueno. Vos podés Qué explicar, bueno. le podés explicar a este gobierno esto. Vos le mostrás esto y esto también es el Estado, ¿eh? Sí, sí. No es el Estado todos los defectos. No, esto es el Estado también. Pero sin lugar a duda, estamos en el gobierno más inhumano que haya tenido Argentina, de que yo tengo memoria. Están destruyendo todo. La idea es eso, él lo decía, ¿no? Sí, Quiero ser un topo que lo debe. Y dice, van a sufrir, y decía varias cosas, hoy lo está ejecutando. Lo novedoso es que en el 2005 haya vuelto a tener mayoría, ¿no es cierto? Una cosita que estaba discutiendo casualmente con mi productor, con Leandro. El Círculo Rojo le dio la señal de arribo a un dirigente como Milei para destruir todo. El círculo poderoso, el poder económico. Yo digo, tampoco se pensaban encontrar con algo tan desaforado, porque detrás de Milei, esto lo digo yo, hay un desequilibrio emocional. ¿Vos cómo lo ves? ¿Se le van las manos y el círculo rojo quiere algo más moderado o en realidad no le importa? A ver, el tema es que es el círculo rojo hoy, ¿no? Yo creo que hoy las transnacionales han perforado el Estado-Nación, son una corporación de superpoderes supranacionales que están influyendo directamente. Y yo en los 70, cuando estudiaba el secundario, en Uruguay, disputábamos con justamente el ideólogo de Milei. Von Hayek, que era el asesor de Pinochet, de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, y esa era la idea. Ellos destruían la justicia social, destruían los sindicatos, los derechos laborales, la justicia del trabajo, como es esta última ley, y de allí quedaban liberados, es decir, era desmantelar todo para dejar en la República un terreno baldío y allí plantar cualquier cosa que el capital y hoy transnacional quisiera hacer. Y eso es lo que están haciendo con Argentina. Están logrando, y tenemos que entender esa lógica, porque cuando se dicen, mirá la payasada que está haciendo Milei, mirá lo que está haciendo allá, yo les digo, y lo tiene que hacer, porque además, como ganó una batalla cultural y el pueblo lo votó, él va a sostener eso, no se puede doblar de ahí. Por eso no entendemos la lógica de este gobierno y la profundidad de abrazarse un Trump que rompe el orden internacional, y él viene a romper el estado de bienestar de Argentina a fondo, y en beneficio de esas transnacionales. Ya superan, al grupo rojo de acá ya lo ha enfrentado, sí, porque las directivas están por encima de eso, y ya no le interesa ni siquiera los grandes empresarios del grupo rojo de acá. Ahora, Daniel, ¿esto alcanza solamente con la cosa voluntarista? No. Lo entiendo, y está muy bien, ustedes se movilizan siempre, sí, desde la CTA Autónoma, y los dirigentes sindicales también. Algunos la CGT es un poco, dice, más estratégica, bueno, le pide al Partido Justicialista, ya lo sé, pero ¿alcanza con el voluntarismo, con la movilización permanente? No, sin lugar a duda, por eso nosotros estamos esperando y alentamos una rebelión del pueblo.
Si no se revela el pueblo en todos los ámbitos, pero en toda la sociedad, en la universidad, en la salud. Hoy, en estos días, del 18 al 23, van a influir en la Organización Mundial de la Salud para retirar a Argentina. No tiene idea las consecuencias que eso va a traer para el país. Por esto la presidenta de FESPROSA está viajando a la conferencia para poner un freno de la salud. Pero digo, no tiene límite y por supuesto, algunos es cierto, algunos dirigentes todavía están standing 2027, digo yo, pero a nosotros nos están cayendo las balas ahora, nos están cayendo las bombas ahora, por eso es que atacamos ahora y por eso es que fuimos a la preparación de la conferencia de este año de la OIT a colocar a Argentina y la colocamos en el segundo lugar dentro de los países de América como prioridad de los trabajadores para sentarlo en el banquillo de los acusados y ponerle un freno a esto. Digo, estamos haciendo todo, todo. Bueno, lo hacen ustedes, no lo hicieron otros. No, sí, en este caso con el acompañamiento de las demás centrales. Por supuesto con la CTA de los trabajadores lo hicimos en conjunto, pero también acompañó la CGT. Me interesa porque quiero aprovecharte este momento que estamos juntos para que me hables de la estrategia jurídica, porque acá hay también un responsable supremo, que es la Corte Suprema de Justicia, y la justicia que no solo no cambia, sino que enreda todo y parece jugar con mi ley. Pero, espera, hablemos de eso, ahora enseguidita viene la tanda, la última que tenemos, y ya nos volvemos con Trabajadores y Empresarios. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. OSFATUN. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatun.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios con Daniel Joracuría, director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores de Autónoma. Y a mí me fascina, pero me amarga la vida también, ¿no? Que todas estas cosas chocan con la justicia, y sobre todo con el tema de la Corte Suprema de Justicia, con un nombramiento del hijo de Rosati, el presidente Horacio Rosati, está la trenza política ahí con la Corte, y cuestión que la Corte no para nada, no paró la reforma laboral, no para nada, pero tampoco, ni siquiera interviene con este tema de los universitarios, tampoco interviene con los jubilados, digamos. ¿Qué estrategia jurídica o política habría que hacer para que la justicia escuche? Sí, sin lugar a duda, Luis, es una preocupación de todos y la estrategia tiene que ser política. Lo jurídico viene después, primero viene la lucha, después viene el derecho, pero lo que vos marcás es así. Hay una corrupción inmersa que arranca antes incluso, porque vos fijate lo que nos sucedió en la Cámara del Trabajo, donde la Cámara revierte el efecto del freno que había puesto el juez Ojeda, y yo digo, reivindiquemos los que todavía ejecutan el derecho constitucional, los derechos humanos y los derechos del trabajo en la Argentina, y resulta que la Cámara, con los votos de Pésimo y de Ledesma, le dan un vuelco a eso y vuelven a hacer válida la ley, y a las 24 horas les he extendido su mandato como juez de Cámara por 5 años más. ¿Querés corrupción más grande? Bien, bueno, para arriba ni que hablar, porque la Corte lo único que le ha molestado ha sido cómo se indexan los créditos laborales. ¿Querés cosa más injusta? Le dicen a los bancos, a las tarjetas, a las tarifas,
que cómo se indexan y lo que está pagando el pueblo y los trabajadores, a ellos nada. A los trabajadores sí, no pueden de cobrar tanto, rechazan las demandas, digo, de esa gravedad. Y por supuesto, que se hace la ciega, se hizo la sorda, con respecto al DNU 70, que lo tiene allí el capítulo laboral para resolverlo, en función de todo lo que resolvió en ese momento la justicia y las cámaras rechazándolo, y ellos lo tuvieron dormido ahí casi 2 años sin resolver. Y lo mismo ahora con el presupuesto educativo, lo mismo con los discapacitados, con los jubilados, es vergonzoso. ¿Sabés cuántos juicios para los que hablan de la industria del juicio hay en la Corte Suprema? 84.000 juicios de los jubilados por errores en las liquidaciones y en los pagos de los propios jubilados. Y hablan de la industria del juicio estos señores. No, es una del vergüenza, poder. Bueno, claro. Allí está la industria del juicio, como los incumplimientos de la RT con los trabajadores, van destruyendo el tejido social, la salud de los trabajadores, los derechos, van desmantelando todo, nos llevan a un camino sin salida. Y yo tengo mucha confianza en que el pueblo argentino y sus luchas siempre reaccionaron, y vamos a reaccionar juntos también, incluso estando en este programa. Yo quiero valorar a los empresarios. La vez pasada decía un empresario, yo daba una charla y le digo, si están mal con esta reforma laboral van a estar peor, se termina el consumo, se termina todo, las normas, no se le puede pedir a las normas lo que no pueden dar. ¿Cómo van a resolver la crisis? ¿Van a resolver el empleo? Eso es cuestión de la política económica, no de las reformas laborales. Y decía un empresario, ¿sabés que tenés razón? Nosotros necesitamos trabajadores que ganen bien y estables en su empleo, no con la ley actual donde tienen el despido gratis sobre la cabeza y lo pagan los jubilados. Mirá la perversidad de este sistema, y los contratos a prueba alargados mucho más. O sea, el trabajador en una inestabilidad y tembladeral. ¿Y va a ir a consumir? No, se cierran también las empresas. El circuito cierra todo y trabajamos todo explotado para las grandes transnacionales que hoy gobiernan en la Argentina. Ahora, estoy seguro que vos coincidís conmigo en este sentido de que, por ejemplo, con el tema de la Corte Adicta, que se habló en su momento de Carlos Menem, ¿no es cierto? Sí. Donde se discutía muchísimo lo que fue la fuerza política, las operaciones incluso mediáticas, pero de Carlos Corach y de otros dirigentes respecto de tener una Corte Adicta al poder. Pero había como una sanción para la Corte. Hoy pareciera que el poder, la oposición política, ya que hablamos de la necesidad de decisiones políticas, la oposición política sigue pensando en el fracaso de la derrota de 2023. ¿No debería la oposición política ponerse de pie? Lo digo en general, desde la izquierda hasta el peronismo, no sé, para explotar este tema, por ejemplo. Sin lugar a duda, Luis, y hay antecedentes, porque nosotros, junto, me acuerdo en ese momento, porque esto surgió en un café en su casa. Voy a cometer una infidencia y Juan me va a bancar, con el juez Juan Ramos Padilla, en el cual había alargado una iniciativa. El padre de Juan Martín, del director Juan Martín y de Alejo, estuve los otros días con Alejo. De Radio Caput. Bueno, ellos, con él, iniciamos toda una campaña contra la Corte, hicimos grandes movilizaciones a los tribunales para que se vaya a la Corte, porque una Corte que aceptó entrar 2 de sus miembros por decreto de Macri, y son los garantes del derecho, más allá que después el Congreso salvó esa situación, pero si vos aceptás de arranque eso, ya estamos mal de arranque, que es esa Corte. Y nosotros no esperamos a eso, nosotros llevamos esa iniciativa con las 2 centrales, también estuvo la CGT, hay que reconocerlo, Pablo Moyano, recuerdo, pero Juan y nosotros hicimos grandes conferencias de prensa desde la CTA Autónoma, para esta preocupación tuya, que hay que volverla a tomar, hay que democratizar el Poder Judicial de la Nación. ¿Cómo lo haces? Es una vergüenza lo que están haciendo, porque además fíjate que en la reforma laboral
eliminan el fuero laboral nacional. Eliminan, claro, bueno. Vos sabés que eso tiene otros principios si vos lo mandás al contencioso administrativo porque esté el Estado. La competencia es en razón de la materia y el derecho del trabajo es protectorio de los trabajadores, como lo marca el 14 bis de arranque. El trabajo en sus diversas formas, dice, gozará de la protección. Y el contencioso administrativo te trata como el comercial, te trata como iguales. El contencioso administrativo está en contra de los trabajadores. Por supuesto. Está claro. Entonces, bueno. No es como el fuero laboral. Ahora, inclusive, parece que en el análisis periodístico, que entiendo que uno lo tiene que hacer, pero de golpe parece que el consuelo de un cambio de actitud en la Corte está dado hoy en la interna de la propia Corte que quiere mover a Rosati, en la que se mantienen Rosenkrantz y algunos dirigentes que estuvieron en el gobierno, o por lo menos estuvieron, no me acuerdo del otro miembro de la Corte que estuvo... Luis, la frutillita del postre es el ministro de Justicia. Claro, bueno, por el supuesto. del agua escondido, el del avión de Clarín y el agua escondido. Digo, allí tenés el resumen de todo lo que nos puede llegar a pasar desde el punto de la justicia si no cambiamos la relación de fuerzas políticamente, y esto se hace con una rebelión de nuestro pueblo, de toda la sociedad en su conjunto, y que aparezca una alternativa real. Yo tengo mi corazón, pero ayer estaba en la provincia de Buenos Aires aplaudiendo la iniciativa de el proyecto sobre la ley de plataformas. Digo, un gobierno, lo más indignante de toda la reforma laboral es el título. Luis, dice de modernización laboral. No hay nada más indignante que eso, porque justamente lo que hizo esta ley, además de eliminar la ley más moderna que teníamos, que era la del teletrabajo, insignia en Europa y en América, pero además... no solamente nos lleva al siglo XVIII, porque con estudios que hice nos lleva anterior al Código de Napoleón, eso ya es siglo XVIII, no XIX, pero además no avanzó en nada en una sociedad democrática, con diálogo social, tripartito y demás. Lo que sí avanzamos en OIT, donde en la Organización Internacional del Trabajo avanzamos con el convenio 190 sobre la violencia, el acoso en el mundo del trabajo, sobre la salud y la seguridad en el trabajo, después con la aparición del COVID, con los riesgos biológicos, porque ya el trabajo no hay que protegerlo solo adentro, sino, como nos pasó con la pandemia, también afuera, por los cataclismos, el cambio ambiental, el cambio climático, y además avanzamos por un convenio en el trabajo de plataforma. Nada de eso, que es un consenso mundial de empleadores, trabajadores y empresarios en la Organización Internacional del Trabajo, nada de eso tiene la ley nueva. Al contrario, nos retrotrae, como te decía, al siglo XVIII. Cuando hablabas de la rebelión popular, nos estamos yendo porque... No te creas que no hablaste nada, hablamos de todo. Pero digo, esta rebelión popular tiene que ver con la gente protestando y tiene que ver con el voto, ¿no? Sí, y tiene que ver con un programa, Luis. Tiene que ver con un programa. Tenemos que saldar algunas cuestiones que no se han saldado, porque Argentina tiene la espada de Damocles con la deuda externa anterior y la de ahora, sin rendición de cuenta y sin pasar por el Congreso. Mirá la gravedad. Primero hay que auditar eso y ver si al pueblo se lo sigue ajustando de acuerdo a las recetas del fondo, que nunca adelantó una crisis y después viene con recetas. Y de este tipo. Siempre queda corto. La próxima vez, cuando tenga 2 horas de programa, te invito de vuelta, así la seguimos. Gracias, Daniel. Daniel Jorajuría, del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma. Esto fue Trabajadores y Empresarios. Gracias a todos. El jueves que viene nos vemos aquí por Radio Caput.